Hernán trabajaba en cinema y yo lo convoqué para que viniera a Pachá. Y lo demás es historia, porque por Pachá pasaron todos, empezaron a venir artistas, DJ artistas de distintos lugares y se marcó una línea musical a seguir. Visionarios, innovadores, precursores, pioneros. Ciclo de conversaciones con artistas referentes que marcaron el origen y la evolución de la música electrónica en Argentina. Bueno, estamos con una personalidad de las más grandes que ha dado la industria de la música argentina. Un pionero real, pionero de las bandejas en Argentina. Es difícil describirlo o presentarlo porque es tan amplia la trayectoria que abarca muchos capítulos. Un honor estar con Alejandro Ponlecica. Hola Ezequiel, gracias por la invitación. Bueno, más que nada de todo lo que dijiste, yo lo que diría es que son muchos años y a lo largo de tanto tiempo nuestra profesión de DJ ha ido evolucionando de una manera impresionante y además empezó a ser considerada como una aliada de otras actividades o de otras expresiones culturales o artísticas, ¿no? Y entonces fuimos musicalizadores de radio, asociados a directores de película, de cine, para que la música que nosotros conocíamos pueda generar climas. Inclusive, increíblemente, fui musicalizador de obras de teatro. Y la música siempre te lleva por algún camino lleno de emociones, de pasión. Y sobre todo te lleva a que vos conozcas mundos muy puntuales a los que accedes gracias a la música, como te decía, por ejemplo, el cine, y mundos de personas, qué sé yo, personas que son amantes de, no sé, de un género musical determinado. Y entonces te involucras en algún proyecto con esas personas y de repente, no sé, hago una colección de folclore y conozco a folcloristas maravillosos, enormes, muy trascendentes. Aprendo sobre aquellos que ya partieron, pero que son los pioneros, los que escribieron la línea, qué sé yo, Yupanqui, el Cuchi Leguizamón, por decir algo, ¿no? Eso es lo lindo que tiene nuestra profesión de DJ. Y a lo largo de los años, Ezequiel, las distintas posibilidades que te va dando, ¿no? Un recorrido enorme, como ya vemos. Sí. ¿Cuál fue el día que dijiste, yo quiero hacer eso, quiero ser DJ? Yo lo divido en dos partes. En el año 71, en el colegio, uno de mis compañeros me dice, che, ¿por qué no nos hacemos DJs? Y yo tenía muchos discos simples en mi casa. Algunos eran míos, pero la mayoría era de la familia. Porque en tu casa había un solo tocadisco donde toda la familia ponía lo suyo. El Winco. El Winco, exactamente. Y con 3 amigos más dijimos, vamos a hacer DJs. Y entonces era la época en que vos ibas a la casa de alguien, se hacía un encuentro ahí y cada uno ponía un disco. Y cuando vos eras DJ, vos ponías más discos que los otros. O llevabas algunos de esos discos que sabías que se iban a bailar. Pero yo entiendo o siento que el primer día que yo me transformé en DJ fue la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de ese 71-72, porque mis 3 amigos del colegio tenían que estar en su casa, teníamos 14 años, y yo acababa de cumplir 15. Entonces, un tío mío dijo, vamos a hacer la fiesta de fin de año, tráete tus discos y pone música. Y entonces fue la primera vez que estuve solo poniendo música toda la noche. Y para tus amigos, además. Y para mis amigos y parientes, y mi tío era un personaje fantástico. Vivía en un barrio nuevo donde solo había muy poquitas casas y unos edificios.
Y entonces vos ponías un poco de volumen o música o lo que sea y todo el mundo escuchaba. Y entonces, después de las 12, empezaron a venir de los edificios con una sidra, con el coso, y se armó el baile ahí. Yo ponía música y fue muy lindo. Y a la hora, no sé, 5 de la mañana, cuando ya quedamos nada más que con mi tío Alejandro, él me dijo, bueno, che, qué lindo. Le digo, la verdad estoy recontento, la gente bailó, qué sé yo. Sí, me dice. A lo mejor Dios Padre te eligió para esto, me dijo. Ah, impresionante. Y, o sea que hay otro Alejandro Ponlecica. Alejandro Mayol, mi tío por el lado de mamá. El Alejandro Ponlecica nuevo que hay es la nueva generación, que Bien. tendrá que hacer lo suyo. Está bien. Un poquito de presión. Sí, y un poquito, claro, exacto, un poquito de presión nunca está mal, ¿viste? Che, ¿y de esa noche te acordás 1, 2, 3 temas de esa primera noche? Esa era una noche, sí me acuerdo, por ejemplo, te voy a decir una cosa anterior. Sí. La primera vez que puse un tema, la primera vez que en Córdoba, mi abuelo tenía un campo allá donde había un pueblito, y en el pueblito estaba el cine y después estaba el club social donde eran los bailes de carnaval y donde iban músicos a tocar, pero alguien tenía que poner las grabaciones y el responsable de las películas, de la cabina cinematográfica, era el que ponía las canciones. Y entonces en un momento justamente me dice, Alejandro, tengo que ir al baño, ¿te animás a poner un disco? Y yo el primer tema que puse fue Birthday, cumpleaños, de los Beatles del álbum Blanco. Además. Mirá cómo me acuerdo de eso. Bueno, cuando ese año 71-72 que puse música, sonaba. Te digo algunas cosas que me acuerdo. El Pata Pata de Miriam Makeba, por ejemplo. Sonaba La Tierra de las Mil Danzas de Wilson Pickett. Respect de Aretha Franklin. Cosas que por ahí conseguíamos. Sonaba Donald, por ejemplo, tiritando. Esos eran Viento de la Lluvia, como las baladas y la balsa de los gatos. Está todo muy homogéneo. Sí, El extraño de pelo largo. Y muchas cosas muchos temas que ya habían empezado a ponerse en algunos programas de televisión, donde había un programa de televisión que se llamaba Sótano Beat, que era del sello RCA, que anteriormente había tenido el Club del Clan. Después tenías otro programa que se llamaba Música en Libertad, que era del sello Music Hall. Music Hall tenía muchas cosas internacionales en aquel entonces. Los catálogos de cada sello. Catálogos, exactamente. Claro. Entonces, y eran los discos además que se publicaban en la Argentina. Que tenía la familia, los discos de claro, colores. Exactamente. Claro. Entonces vos usabas muchas cosas de esas. Había muchos temas aún de artistas argentinos cantando en inglés. Por ejemplo, Carlos Viso, su conexión número 5, cantaba en inglés. Amadeo también cantaba en inglés. Temas que eran muy conocidos en otros lugares. Se hacían la versión o el cover en Argentina. Discos que hoy a veces son buscados, perdón, que son esos singles vienen los extranjeros a buscar esas versiones. Sí, claro. Bueno, sucede algo muy, muy especial con las ediciones argentinas. Vos sabés que en el año 50, creo, o un poquito antes, surgió una ley donde todas las canciones publicadas en Argentina debían tener su traducción a nuestro idioma. Sí. Esto particularmente fue en la época de oro de la radio, porque en esa época había una identidad muy fuerte de los argentinos y además se buscaba que todo el mundo entendiera las canciones. Entonces, sobre todo en un mundo donde vos escuchabas música francesa, inglesa y qué sé yo. Las ediciones argentinas, hasta muy entrados en los 90, te diría, ediciones de habla inglesa o de francesa o lo que sea, se editaron con las letras en argentino y la información de las canciones en español, en nuestro idioma.
Entonces hoy hay ediciones, por decirte algo, de YouTube o ediciones de, no sé, O los Beatles que dice los Beatles, claro. exactamente. Cuando vos buscas esa, que están, los buscan en otras latitudes porque son rarezas. Claro. Sobre todo, bueno, nada, todos los grandes artistas, los Beatles, Elvis Presley, Creedence Clearwater, todos los grandes, qué sé yo, Deep Purple, Led Zeppelin, cuando vos agarrás todas las bandas más famosas y los artistas más famosos, Bob Dylan, en la edición argentina es una edición que está en nuestro idioma y gusta Cotiza. mucho, cotiza sería la palabra, es atractiva y cotiza. Y después hay ediciones en los años 80 del sello Polygram, que en ese entonces tenía a cargo un director artístico, hijo de familia inglesa, que sabía mucho de música y tenía todo, Chris Penn, y entonces no solamente era un conocedor profundo, sino que además hablaba perfectamente inglés. Entonces hacía las traducciones de las letras y de los nombres de las canciones mejor que nadie. Y gracias a Chris, acá por ejemplo The Who, todos los ochentosos, Tears for Fears, Dire Straits, no sé, Simple Minds, todo un montón de ediciones muy buscadas están escritas en español y son muy valiosas y muy buscadas en el mundo. Rarezas. Sí, son rarezas, esa es la palabra. Ale, y cronológicamente, contaste tus primeras fiestas, tus primeras dos situaciones. Sí. De ahí tengo entendido que sos como el primer disc-jockey que tuvo su nombre grande, que te presentabas como Alejandro Ponlecica en persona. Sí, en contexto hay un tema que es importante pensarse en los años 70. Sí. Si eras menor de 18 años, no ibas a bailar a la noche. O si eras menor de 18 años, después de las 10 de la noche tenías que estar acompañado de tus padres. O en un lugar donde tus padres supieran. Entonces, los lugares donde vos podías ir a bailar eran los colegios o los clubes. Y entonces, en paralelo a nosotros, a la nueva generación, también llega la nueva música. Cuando digo la nueva música, la música nuestra, que casi no tenía espacios en la radio porque solo había radio AM. Y esa música la poníamos nosotros. Y entonces, para diferenciar una fiesta de otra, en los colegios que querían hacer la fiesta querían que fuera Ponlecica. Entonces hacían unos volantes, unos cartelitos que se pegaban en las columnas de alumbrado. Y así en el barrio, o por lo sea, sabían dónde era la fiesta este sábado. Y lo mismo pasaba por ahí con Rafael Sarmiento. Y al poco tiempo esos volantes o esas hojas de cuaderno empezaron a hacerse más grandes. Las fiestas empezaron a generar más atractivo. Era muy naif, la industria del viaje a fin de curso todavía no tenía agencias de turismo. Claro. Eran los padres de los colegios, entonces les interesaba que viniera más gente. Y así empezaron a hacerse los carteles. Hasta que te diría, comienzos del 76, empiezo a hacer los primeros bailes de carnaval. Y los clubes que hacían carnaval, que era muy popular, los clubes... San Lorenzo, ¿no? Había todos los clubes que te querés imaginar, el Centro Lucense, San Lorenzo, en cualquier lugar de la Argentina. Porque con los bailes de carnaval, los clubes generaban un dinero muy grande con que mantenían todo el año. Y entonces empezaron a hacerse esos afiches más grandes donde se leían los nombres de los artistas. Y al lado, en los carnavales normalmente había muchos músicos o bandas que iban a tocar, y ahí empezó a ponerse el nombre del DJ que también estaba. Y entonces cada vez se fue poniendo más grande, y ese tipo de comunicación lo adaptaron los colegios y los clubes. ¿Qué sé yo? El rugby de Jeva. ¿Por qué? Porque con eso nos vamos juntamos y nos vamos de gira. O la chica de hockey.
y juntaban la guita para irse de gira a conocer otras cosas. Y ahí empezó a ser muy popular, empezó a hacerse muy importante el nombre del DJ, o sea, la concepción de que había un DJ poniendo música, y ahí aparecieron el nombre mío, el de Rafael Sarmiento, el de... había alguien que se llamaba Diego de Alvear, muchos nombres de DJ distintos, y depende la zona era donde vos laburabas. Y entonces ya ahí empezó a hacerse respetada y conocida nuestra profesión. Esa fue una primera instancia profesional ya, Sí, donde sí. había una buena paga. Sí. Sí, y lo que... Sí, digamos, todavía digamos, es una época que no es comparable con lo de ahora. Vos cobrabas un dinero que era lo suficiente como para tratar de comprarte equipos y comprarte discos. Yo los martes iba a la disquería del tipo que traía los discos y lo que habías ganado el fin de semana quedaba ahí. ¿Te acordás de alguna disquería? Sí, esa te estoy hablando de las, no sé, 78, 79, que era Paraíso Records. ¿Dónde estaba Paraíso? Paraíso Records estaba una en Montevideo, casi Santa Fe, y la otra en la calle Echeverría, a una cuadra de Cabildo. Y sobre todo ahí tenías un tipo como Pisterman, Luis Pisterman. Luis viajaba, tenía contacto con una distribuidora en Nueva York, Sun Goodies, y traía los discos de ahí. Y muchas veces los discos que teníamos nosotros salían antes, o los teníamos antes de que se publicaran en Estados Unidos. No lo puedo creer. Porque Estados Unidos es un país tan grande que los tipos le ponían, ya entonces ponían, el 2 de julio aparece, no sé, Gloria Gaynor, o Supertramp, por una cosa. Entonces, para poder distribuir a todo el territorio de Estados Unidos, para que ese día saliera, necesitaban tenerlo 20 días antes, o más. Entonces, porque la campaña era una campaña nacional. Claro. Sale el nuevo álbum de Supertramp, qué sé yo. Pero esos 20 días antes que tenía el de la distribuidora en Estados Unidos, nosotros también lo teníamos acá 20 días antes. O sea, estabas con un disco promocional que recién antes que saliera, 1 o 2 meses después saldría en los medios. Es increíble, pero por ejemplo, te dije Supertramp porque Breakfast in America, la tapa de Breakfast in America, que en ese entonces el sello AM lo tenía la EMI en Argentina, la licencia, sí. La tapa del disco argentino se levantó de la tapa de mi disco. No te puedo creer, o sea, la imprenta usó porque la yo tapa lo tuve antes disco. que la discográfica. Disco icónico, además, hermoso disco. Es un discazo. Pero quiero decirte, bueno, es un mundo que hoy no tiene nada que ver, ¿no? Hoy todo lo tenés al instante de cualquier lugar del planeta. Ahí construíamos, y con eso construíamos también la música que íbamos a poner, y cada uno de los DJs construíamos la pista de baile en base a lo que tu bolsillo te había permitido comprar, a los discos que vos tenías. Más acceso a comprar discos tenías claro, más cantidad. Después sí, hay que reconocer que hay algunos sellos discográficos argentinos que publicaban algunos fundamentales que estaban sonando en todos lados, o ya en algún momento, cuando alguno de estos distribuidores traían discos, ya traían 4 o 5. Che, salió el nuevo de Kool and the Gang. Me lo va a comprar José de Tarot, me lo va a comprar Ponlecica, me lo va a comprar Sarmiento. Entonces el tipo traía 10, porque sabía que los tenía vendidos. Y ustedes que eran los influencers de claro, ese momento. y nosotros sabíamos que teníamos que tener ese tema, y sonaba en todos lados. Porque en forma paralela, digamos, no solamente no es que vos tenías ese artista, es que vos tenías esa música. Y con esa música, vos sabías que la pista de baile gustaba, que vos ibas a tener un tema que iba a sonar y que le iba a gustar a la gente, que tenía... Pero le estabas dando de conocer eso a la gente, algo fresco, nuevo. Y sonaban muy bien, porque también otra de las cosas que ahora ni siquiera se te cruza por la cabeza era tener un buen sonido. Para tener un buen sonido, en el tiempo tuvimos que mejorar las bandejas, porque en la primera parte, digamos, las Technics
Las LCD1 las tuvimos en el 78, 79 y las 1200 llegaron ahí, 79, 80. Y antes que tenías la Syncron, ¿cuál era la bandeja? Las argentinas teníamos la Winco Profesional, la Syncron, y después empezamos a usar unas Galileo, empezamos a usar una bandeja Lenco. Yo conseguí unas Garrard 401, que eran las bandejas que usaba la BBC de Londres, que es la primera que tenía un poquito de pitch. ¿Eso era el todo en uno, digamos, o las dos separadas? Era separada la bandeja en sí mismo y el brazo lo ponías aparte. Lo construías sobre una base. Y tenía un pitch así rotativo. Tenía un pitch de 3 puntos para un lado y 3 puntos para el otro. Cuando vino la Lenco, que era una bandeja de Países Bajos, la Lenco lo que tenía era una bandeja mecánica y tenía una... tenía como un cono, mayor a menor, y cuando vos lo movías la palanquita del cono, cuando el cono iba bajando, giraba más rápido. Entonces vos tenías pitch entre el 33 y un tercio y el 45, vos tenías ahí un pitch, podías acelerar, pero no era preciso. Entonces tenías que poner la oreja, pues se te podía... Y además estás hablando de música que está tocada a pulso. Además, o sea, ya con esa dificultad. Por eso, ya. Un malabar absoluto. No. Entonces, tu secreto era conocer bien los temas y saber que había un punto donde vos lo podías mezclar y después se corría, porque se corría el BPM. Temas muy conocidos como Good Time de Chic, por ejemplo, que sabías que lo tenías que poner porque todo el mundo. A vos te gustaba primero y todo el mundo lo quería, pero después del segundo compás se te iba de tempo. Corría. Entonces era ahí o ahí. Y Ladies Night de Kool and the Gang, o qué sé yo. Entonces también construir la pista de baile necesitaba toda tu concentración. Y muchas veces, vuelvo a decirte, necesitabas buscar la mejor púa que consiguieras, el mejor disco que consiguieras, porque de acuerdo a eso tenías que tratar de sonar. Y te posicionabas, es una diferencia también, ¿no? Sí, pero sobre todo, digamos, tenías un poco más de volumen para ir a la pista. O mejorarlo. Había clubes donde vos hacías los carnavales que tenían bocinas. O sea que sonaban medios y agudos, latoso, y no te faltaban los graves. Y ahí empezamos también a laburar un poco con ingenieros, con tipos que estudiaban cómo hacer mejor sonido y salíamos a buscar parlantes y probábamos y nos íbamos a la fábrica de Lea y comprábamos los parlantes de 12 pulgadas y armábamos las cajas para ver cómo lográbamos. Y entonces después sacaron un Twitter Bala, se decía así, que sonaba bien agudo. El famoso Twitter Bala, sí, una bomba. No, una bomba, pero todo eso fue prueba y error. Claro. Fuimos a la fábrica de Bucoa, compré, no me acuerdo la cantidad de parlantes. Creo que compré 40 parlantes y hicimos 10 columnas. Era bárbaro, pero las columnas pesaban... Era eso, 2 camiones. Claro, entonces, viste, todo esto donde lo cargamos. Y dejamos de poder cargar en una camioneta chiquita para tener que buscar una camioneta grande o un camión. Así fue, y fuimos aprendiendo la iluminación. Y bueno, al principio las luces eran unas luces que hacíamos con lamparitas de colores, con unas tachas, con unas latas de 4 litros de IPF Supermóvil. Y después aparecieron unas que se llamaban hongos, que eran unas lámparas de colores de la Philips que tenía 3 colores. Y todo eso con tecla, tecleando. Sí, claro, usábamos teclas. Rafael Sarmiento un día apareció con un tocadisco Winco, con unos micro switch que tocaban, y entonces él conectaba ahí. Y el plato giraba, tenía unas chapitas, y giraba y hacía que las luces... Entonces, lo que tenía era... Los motores Winco tenían 16, 33 un tercio, 45 y medio y 78. Y entonces, de acuerdo a la velocidad que vos le dabas, las lamparitas iban más rápido o más lento. La tecnología. La tecnología. Perdón, o sea, ahí en ese momento, me imagino, segunda mitad de los 70 ya música disco, ya entrando en el concepto de discoteca. Sí. Lo primero que entra así como electrónico es que es Giorgio Moroder.
¿Qué recordás de ese momento? ¿Cómo impactó? Giorgio fue una revolución. Primero que nada, Donna Summer, Lap to Love You Baby. Ya era una revelación porque era un tema donde ella gemía un orgasmo. Transgresor, 100%. Y era muy raro ponerlo. Y era difícil ponerlo. Y eso, ahí justo estaba Mau Mau y mi maestro Miguel Vázquez me dijo, esto es el verano europeo. Tenemos que ponerlo Mau Mau y imponerlo y qué sé yo. Me interesa eso. Miguel Vázquez, Miguel Vázquez. tu maestro del DJ que vos aprendiste. Sí, fue uno de mis maestros. La inspiración que yo tuve fue Ezequiel Lanús. Ezequiel Lanús había sido el DJ fundador de Mau Mau y hacía fiestas y tenía un local de música. Y yo me paraba en la vidriera y veía unas consolas con la lucecita y me quedaba parado mirándolo, ¿viste? Como si fuera una juguetería. ¿Que vendía qué? ¿Equipos, discos? Claro, tenía bandejas y vendía su laburo de DJ. Claro. Y grababa cassettes con música. Ezequiel fue mi inspiración. Mis maestros son Miguel Vázquez, que es el que me llevó a Mau Mau, y fue el que me hizo ver la pista de baile. Y Miguel me dijo, yo estaba contento, la pista de baile estaba llena, bailando. Entonces Miguel viene, ¿cómo va? Sale bien, le digo, mira cómo está la pista, explota, estoy contento, está andando. Entonces me dijo, ¿ves esa mesa que está allá? Sí, bueno, ese se debe querer poner de novio con esa chica. Tenés que pensar qué música le vas a poner. ¿Ves esa mesa que está allá? Que tiene una botella de champán en el medio. Sí. Esa gente está celebrando algo. O un cumpleaños o un negocio. Esa gente tiene que bailar. Y entonces, como yo digo, Miguel me enseñó. Me sacó de 9 y me puso de 10 en el fútbol. Me puso a ser lanzador, a que mirara a la gente. Hizo pasar un escáner por todo el local. Y yo hice eso todo el resto de la vida. Siempre miré el todo. Después hace foco, porque la cara de las personas cuando están celebrando, cuando la música le entró en el cuerpo, expresa muchas veces alegría. Vos los ves, los ojos, ves lo que le pasa. Y eso creo que es el mayor triunfo que podemos tener nosotros. Sí, ¿no? Esa vuelta gratificante que están disfrutando de lo que vos les proponés. Saber que estás sembrando emociones me parece que es lo más lindo que puede pasar. Y Miguel me llevó a eso, a que mirara el todo. Alejandro Sáenz, que fue mi otro maestro, Alejandro Sáenz, ingeniero, empezó DJ, junto con su amigo Horacio Anitua, gran DJ, estoy hablándote también, últimos años de los 60, principios de los 70, que empezaron a hacer fiestas en los clubes. El otro que hacía fiestas en los clubes se llamaba Horacio Ferrecio. Y Alejandro, además, como tenía la misma problemática que todos, empezó a desarrollar equipos. Y entonces con Alejandro, primero lo conocí porque le alquilábamos cosas, una mezcladora, alquilábamos unas bandejas, un amplificador, porque tampoco había demasiado. Pero con Alejandro yo aprendí a instalar en el mismo día, en un lugar donde tocaba, cómo poner los parlantes, dónde ponemos los 3 barrales de luces, dónde tiene que estar, a qué distancia tiene que estar la bandeja, y por qué la bandeja no tiene que estar adelante de las columnas, sino atrás, para que no tuvieras acoples. Alejandro fue uno de mis maestros muy, muy importante. Lo considero uno de los tipos, además, fundamentales en el desarrollo de la técnica y de los equipos, de los DJ móviles, digamos. Claro, ¿no? claro. Un tipo muy importante. Así que esos son mis maestros. Y los demás es saber escuchar. Cada DJ tiene su don, tiene algo para expresar que lo hace único. Tiene que ver con su vivencia, tiene que ver con su cuna, con lo que heredó, con lo que escuchó en su casa,
con lo que le partió la cabeza, con lo que con sus amigos se fanatizaron. Bueno, y claramente dones vos tenés un montón. Perdón que te interrumpa, pero Sí. dones vos tenés un montón y que has sabido capitalizar. Y por ejemplo, hay un momento en donde ya empezaste a hacer llamado para hacer compilaciones de música, de Sí. baile, de música. Sí, lo primero fue, me llamó Pelo Aprile en el año 77. Pelo Aprile, DJ, como nosotros, pero además había sido director artístico de un sello del 75-76 llamaba Parnaso Records. El primer sello que editó Elton John, por ejemplo, en Claro, Argentina. edita Deodato, ¿no? Sí, Varios, claro. muy buena música. Y en el 77 él decidió armar su propio sello discográfico, Interdisc, y me llamó porque quería que yo hiciera un disco enganchado. Hice un disco maravilloso y con él, entre el 77 y el 79, hicimos 4 discos. Y ahí empecé también a conocer de dónde venía la música, Claro. no del álbum, sino quiénes eran las compañías discográficas o los productores discográficos que hacían esos temas. Claro, porque ¿qué hacían? O sea, licenciaban temas que venían de discográficas de Claro, afuera. claro. Y además, a diferencia de hoy, que hay 4 o 5 mains que tienen la mayoría, o que vos cualquier cosa lo buscás en las plataformas. Está todo al acceso al muy acceso. fácil. Y nunca vas a saber, a menos que te dediques a saber quién fue el discográfico o el productor. Claro. En aquel tiempo había muchísimos productores de música que es como que yo te diga, había, no sé, 400 marcas de galletitas en el supermercado. Las conocidas eran 3, pero tenías 400 Claro, más. entonces nació a fines de los 60 una cosa que se llama MIDEM, que es el congreso que se hace una vez al año, se hacían en Cannes, donde se encontraban los productores de discos y trataban de mostrarte lo que tenían e intercambiar licencias. Porque cada país tenía sus propios sellos discográficos. Claro. Entonces, qué sé yo, vos tenías Atlantic Records, pero Atlantic Records, que tenía en su momento a Led Zeppelin, a Yes, a lo que sea, en Argentina no tenía nadie que lo publicara. Claro, no tenía una alianza, un sello No grande. tenía. Entonces, en el MIDEM iba otro tipo genio maravilloso que tuvimos nosotros, Jimmy Olsevicki, que era especialista. Y Jimmy traía. Y Jimmy trajo desde entonces la música para bailar, y trajo rock, y trajo catálogos importantes. Pero Jimmy fue probablemente el primer tipo que trajo dance Claro. a la Argentina para que se publicara en Argentina. Y entonces hice esos discos para bailar con Pelo, y después las compilaciones ya fueron distintas. En los 80s puse música por todos lados, amplié nuestro trabajo de DJ, por ejemplo, a la música de los desfiles de modelos. Bueno, si me dejas un toquecito antes de eso me interesa, Sí, sí. porque ahí está el quiebre, digamos, Sí, sí, entre sí. fines de los 70 y principios de los 80, que empiezan a entrar las baterías electrónicas. Te cambia, no sé, Kool and the Gang de sonar una banda entera no sé, a Fresh, que Sí. ya era más electrónico. Sí. ¿Eso cómo se vivió? Yo creo que habrá sido una revolución, Bueno, o sea, sonora, digamos. Sí. La otra diferencia que yo encuentro cuando hablo de los jockeys argentinos es que nosotros, al estar tan lejos, buscábamos y encontrábamos música de cualquier lugar del mundo. Claro. Si vos fueras un DJ que te hiciste en los Estados Unidos, tu música de referencia para pista de baile en los Estados Unidos iba a ser sobre todo el rhythm and blues y la música disco, hecha por blancos, para ir a la pista de baile. Pero nosotros, como te dijo, en el 75 salió Donna Summer y empezó a venir Giorgio, y nosotros teníamos las ediciones de Casablanca Records, que acá las publicaba Microphone, y nosotros las teníamos antes que en Estados Unidos, o las llevábamos a la pista de baile antes que Estados Unidos. Y entonces, en esa transición donde el rock empezó a tener espacios en una pista de baile, espacios casi de culto, que la gente conocía las canciones y las bailaba y las esperaba, a transformarse toda una primera parte grande en música bailable. En Argentina
llamada música bolichera. Y O sea, ahí no había concepto, perdón, de música electrónica, música No, era to- música bolichera. no, música bolichera, no, todavía Con una no. connotación así un poco No. Y despectiva ahí- por la parte del rock. Bueno, vuelvo a decirte, el rock estaba porque los argentinos siempre fuimos rockeros, fuimos de los Stones, de los Beatles, obviamente de nuestros músicos de rock, pero los 70 del rock argentino no son bailables casi. Claro. ¿Entendés? Solamente había 3 o 4 temas de estructura de rock and roll, qué sé yo, Rutas Argentinas, Jimmy, la mamá de Jimmy, pero en realidad el desarrollo musical de los 70, del rock argentino de los 70, es un desarrollo más musical, experimental. Sí. Y había sí temas comerciales, sobre todo los que venían de la pluma de Francis Smith, que la gente eran muy populares, sonaban mucho en la radio. Te estoy hablando de, qué sé yo, Estoy hecho un demonio, de Más el sonido beat. ese digamos. sonido beat, Claro. exactamente. Venía desde ese lado. Pero yendo a la pista de baile, entonces nosotros empezamos a tener esa vertiente europea que venía de Giorgio, y empezamos a tener algunos artistas y discos que venían de allá. Y empezamos a recibir también una línea donde sonaba más una batería más marcada, que es lo que después fue el Ítalo Disco. Y del lado de Estados Unidos nosotros recibíamos a Barry White, a Chic, a Sister Lee, toda la línea Nile Rodgers, toda la línea Black de, qué sé yo, de los funky, de Radio, de Kool and the Gang, mucho de esa rítmica que nos encantaba llevar. Nace el rap, Curtis Blow, Rapper Delight, toda esa línea que nos gustaba mucho. Los primeros temas de los 80 que llegamos a la pista de baile de Michael Jackson, que nos gustaba tener, y después vos generalmente completabas con rock inglés o norteamericano, y tenías siempre las tandas de música lenta, donde aprovechabas y ponías ahí muchas baladas. Ahí probablemente algo que fue revolucionario, que nos empezó a gustar mucho, fue cuando apareció el sonido de Filadelfia. El sonido de Filadelfia es la base, lo que hoy se llama house, pero el sonido de Filadelfia es la base de la pista de baile. Porque MFCB, esa orquesta que estaba detrás de los músicos, esa orquesta empieza a definir el ritmo del 4x4 para bailar en la pista de baile. Hermoso sonido. Además, músicos gloriosos. Y de ese sonido de Filadelfia se desprende Vincent Montana, que funda la Sal Soul Orquesta. Ajá. Tenías otra estructura rítmica también que te llevaba a la pista en 4x4, pero con colores más ligados a los vientos, más ligados al color latino. Y lo que hace además esa música es empezar a ser vista en algunos programas de televisión donde iban a bailar y nacían las coreografías de pista de baile. Básicamente, tipo Soul Train. exactamente, esa línea, por claro. Soul Train. Entonces, eso también empezó a contagiar, porque empezó a contagiar a los grupos para hacer coreografías, y empezaron los concursos en las discotecas. Y al empezar los concursos, eso ya fue como una constante, no solamente esos primeros 70s, esos segundos 70 de la música disco, sino después era el concurso de hacer el mejor Michael Jackson, la mejor Madonna, porque todos tenían coreografías. Pero en líneas paralelas empezamos acá a enamorarnos mucho de lo que venía de Europa. ¿Por qué? Ahora visto la distancia, en ese entonces ni siquiera... En ese entonces era tener el disco y
decir, bueno, ahora pongo el tema de Barry White o Love Unlimited. La gran diferencia es que la música disco, sobre todo, digamos, la música disco generada en los Estados Unidos, está apoyada en orquestas. Entonces tiene una riqueza sonora, las canciones tienen una riqueza sonora excepcional y son más gordas en el sentido. Vuelvo a ir a la época, a la tecnología. Vos hacías lo posible para sonar bien y para tenerle suficiente volumen. Cuando vos tenías temas que venían en discos con esta estructura sonora, la pista de baile se lucía más. Era realmente interesante, llamativo. O con una estructura sonora más ligada a las líneas de bajo y batería, como podía ser Kool and the Gang o Narada Michael Walden. Entonces, con eso fuimos conformando un sonido de pista de baile. Ahora, también teníamos la gran diferencia para mí, es que los temas producidos en Estados Unidos, especialmente de Rhythm and Blues, que fueron a la pista de baile, eran temas que estaban entre los 110 y 120 golpes por minuto. Ahí, ¿se pensaba en ese momento ya en el tema del BPM o era...? No, esto te lo digo en el tiempo. El Claro. tema de BPM era, alguien... Intensidad. Ni siquiera teníamos la idea. Eso vino después. ¿Sabés cuándo empezó eso? Cuando pudimos tener una bandeja 1200 y tener un pitch controlado. Entonces ahí empezaste a prestarle atención más al golpe. Obviamente siempre acá en Argentina hubo algunos DJs sublimes que fueron muy detallistas con eso. Especialmente los que eran DJs residentes de algún boliche, Claro. donde además la gente que iba, que era habitué, empezó a ser muy copada. Ya tenías una hinchada propia ahí. Sí, entonces Juan de los Palotes, por ejemplo, o José Bernstein de Tarot, Dipi, tipos que laburaban en un boliche y que acostumbraban al oyente a que iban a bailar con esa rítmica. Y ellos empezaron a hacer, claro, al tener un equipo fijo en un lugar, tu retorno auditivo ya sabes cómo es. Hay muchas cosas hacen que tu trabajo se concentre más en la música que estás poniendo. Y por eso ellos son DJs muy, muy virtuosos. Claro, es la ventaja de eso que hoy se llama residencia, no sé si en ese momento calculo que no, pero no, porque era el único, vuelvo a esa película, no había dos DJs en la misma noche, porque los bolicheros nunca se reconocieron por ser sueltos de bolsillo. En general son bastante miserables, siempre lo han sido, los quiero a todos, pero siempre he sido muy, muy miserable con el trabajo de DJ. Difícil que te reconozcan en el laburo. Entonces ya peleaban la plata de uno, imagínate si iban a tener dos. Después ahora, con el mundo que cambió, están obligados, pero en aquellos años eran así. Y entonces, cuando vos estabas en un lugar fijo, era más fácil trabajar sobre una rítmica determinada, sobre una música determinada, porque además, cuando vos sos DJ de un lugar fijo, tenés tus aliados, ya tenés habitués que quieren que ya son tus aliados y saben que vos confiás en ellos cuando pones determinadas cosas. Pero en forma paralela, vuelvo a decirte, la música que nos venía de Europa generalmente tenía un BPM, un ritmo más alto, más de 123, 130. Entonces, yo creo que inconscientemente, o por cómo vas construyendo la performance, vos necesitas ir acelerando y poniendo cada vez más palo, ¿viste? Te pide más fuerza. Sobre todo, qué sé yo, fíjate que hay un par de temas de Earth, Wind and Fire que ya estaban en 127, 128 y para nosotros eran unos caños poder poner esos temas con esa velocidad rítmica. Pero bueno,
la construcción la fuimos haciendo ahí, con los discos que vos podías conseguir y después con la convicción. Después a vos te llegaba un disco, comprabas un álbum, que no tenías ninguna información, ¿ok? Vos lo comprabas, el letra y la orquesta. Vos habías conseguido una balada excepcional en el año 77. No puedo quitármelo de mi cabeza. Que Can't Get It Out of My Head. Una balada excepcional. Viene el otro disco de letra y la orquesta, viene otra balada excepcional. Y un rock and roll. Y viene el otro disco de letra y la orquesta, que vos te lo compras porque decís, y te aparece Last Train to London. Se vendieron a la música disco. Nadie lo conocía, porque el tema de corte era la balada. Pero como vos te comprabas el álbum, dijiste, este tema, mira, escucha, y empezamos a poner Last Train to London cuando ni siquiera los Electric Light Orchestra supieron que era un hit, ¿entendés? Y nosotros lo hicimos hit acá. O por ejemplo, Love is in the Air. Love is in the Air llega acá. Vos lo buscas en la Billboard, en los rankings de Estados Unidos, todo lado, y no lo encontrás nunca, porque el tipo era australiano. Hit argentino. Y entonces nosotros le pusimos, este es un temazo, y sigue siendo uno de los temas más lindos de la historia. Y hace poco, el año pasado, veo que Dimitri from Paris lo sube, que lo puso en esa noche. Y yo digo, claro, para nosotros es un hit, o es una canción que amamos de toda la vida, y los europeos no la conocen, o la empezaron a conocer ahora. Eso también es lindo que haya pasado. Porque nosotros teníamos acá algunos hits o cosas de artistas que cantaban en inglés, pero nadie conocía. Y eran o brasileros que cantaban en inglés o temas que venían de Sudáfrica. Y recién en el 83, 84 empezó a haber una globalización, o mejor dicho, la pista de baile empezó a decir la música que se baila es en inglés, y aparecieron los australianos de Men at Work, o ya los australianos de AC/DC ya cantaban en inglés, y apareció toda la Italo Music, y bueno, y todos cantaban en inglés. Pero a nadie sabía si era inglés, si Claro. había nacido en Estados Unidos, nadie sabía, o escuchabas, qué sé yo. Mira, y ahí me das un buen pie, mediados de los 80. Sí. Hay una faceta tuya que es inmensa, que es la de productor musical. Eh. De muchos artistas diversos. Pero puntualmente hay un disco que ahora está empezando a tomar relevancia y que yo creo que es bastante de culto, que es el de Ozzy Forbes, y es un disco que es prácticamente New Wave. Es todo máquinas, Sí, canciones hechas con máquinas, Sí. y es como una joya oculta de... Es una joya Argentina. oculta. Con Ozzy nos conocimos y me encantó su idea. Él después trabajó con los Atraña. Entonces le produje ese disco. Y llamé para entonces. Yo un poquito antes había hecho una gira, había producido una gira con Baglietto, Lito Nevia, donde todavía Fito Páez era el tecladista de Baglietto, y el Tuerto Witz, el baterista de Baglietto, hermano de Manuel, y nos hicimos bastante amigos. Y entonces justo era un momento clave donde se decía si la batería electrónica iba a cambiar o iba a dejar sin trabajo a los bateristas tradicionales. Ese era el debate. Ese era el debate en ese entonces. Con la inteligencia artificial hoy. A tal punto que agarras el álbum de Genesis que tiene Mama, donde Phil Collins toca un tema, la primera parte de ese tema la toca con la batería normal, y la segunda parte la toca con la batería electrónica. O sea, pero la batería electrónica sí o sí se cuela dentro del mundo pop y obviamente para la música de la pista de baile. Con Ozzy grabamos el disco, fue mi primer disco como productor discográfico. Invité a algunos artistas que yo quería mucho, conseguimos esa batería electrónica para que estuvieran todos los temas. ¿Te acordás qué batería esa? ¿Cómo la conseguiste? Era una batería, conseguimos dos cosas, la batería Simmons
Y conseguimos que Charly García nos prestara una Roland 808, que era la máquina de Estoy Verde, que usó en Clip Modernos. Sí. Eso lo trajo Charly de Nueva York y nos la prestaron. Entonces en algunos temas teníamos eso y sobre todo una especie de balada que tenía como un final épico. Lo invité a Quique Berro García, un guitarrista excepcional que nada, tocaba rock, pero tocó mucho tiempo en Europa. Y Néstor Giannani, que era el tecladista y el que programaba la batería, Ozzy, y grabamos un disco súper, súper lindo, donde tenía un artista que escribía algunas cosas muy naifas y un par de baladas que son gloriosas escucharlas ahora, y hay unos temas donde está la batería electrónica. Lo hicimos en el 85. ¿Qué tan riesgoso era hacer un disco de esa característica en ese momento? Total. ¿Te estaba jugando la vida? ¿Cómo lo sentís en ese momento? Vos en ese momento hay dos cosas. Uno tiene una convicción de qué es lo que hay que hacer. Cuando en el 81 me preguntaron qué harías para el Día de la Primavera, yo tenía la convicción de que teníamos que poner un escenario a los músicos de rock argentino, época de dictadura, que no sonaban en la radio, que estaban escondidos, pero que había, que estaban al lado tuyo. Vos lo conocías, vos escuchabas su música o la buscabas. Y lo mismo me pasó cuando pasó lo de Ozzy. Yo lo escuché, dije, este es un artista impresionante. Y entonces fue cuando me decidí a producirlo. Lo hicimos en un estudio ahí en el Abasto, con un técnico excepcional. Y para mí también fue una manera de aprender desde otro lado. Cómo se construye un disco, la importancia del músico, los aportes, la importancia del artista que escribe, que compone. Y eso fue muy importante para mí porque también aprendí. Y estaba convencido. Después ese disco lo tomó un sello independiente, chico, pero que no vendía nada de pop, ni vendía algo, productos masivos, digamos, por decirlo de una manera. Entonces tampoco encontró que para difundir los lugares donde normalmente hacía lo suyo. Y bueno, no tuvo la prensa, no digamos, tuvimos, que debería haber tenido, no existía y el apoyo, la prensa, claro. no lo tuvo. Y bueno, tampoco, hoy es un disco de culto y seguramente lo van a reeditar porque es un circulan discazo. Pocas copias por ahí que cotizan también. Ay, sí, mirá lo que me estás dando. Y Hablé hay toda una juventud, viste, que está buscando cosas también de esa época. Y además Ozzy, al poco trabajó con los hijos de Raúl Lavie, hicieron un par de discos y se fue a vivir a Puerto Rico. Hablé con él hace un año y medio. Me mandó algunas cosas nuevas que había hecho y le dije que teníamos que volver a editar el disco. Mirá, qué loco. Bueno, mirá qué dato me estás pasando. Ojalá que en breve lo veamos en sí, las bateas. bueno, dale, lo voy a buscar, porque tengo... Además hicimos... En esa época yo salía con una chica que era productora de modas. Y entonces... digamos, el arte de tapa, la foto de Ozzy, son todas con un look europeo ochentoso, ¿viste? Sí. Que tampoco estaba tan visto en Argentina. Los 80 son años impresionantes, son años donde la evolución, digamos, de lo artístico estaba al lado tuyo. Entonces aparecían películas como 9 semanas y media, los desfiles de modelos que te conté, que empecé. Sí. Ahí empecé a trabajar, aprendí con un modelo que era productor, se llama Carlos Iglesias. Con Carlos aprendimos o empezamos a armar los desfiles de modelo donde cada pasada era una historia. Y cada pasada llevaba su lenguaje sonoro, su música. Entonces, con Carlos nos juntábamos con el diseñador en el mes de febrero, donde él con sus dibujos nos contaba cómo iban a ser sus vestidos.
y el desfile por ahí era en el mes de mayo. Y nosotros durante 2 meses trabajábamos. O Carlos, yo me iba a la reunión y en esa reunión, además de mostrarme los vestidos, el diseñador nos contaba en qué se había inspirado, por qué lo iba a hacer así, qué tipo de tele iba a usar. Vos tenías que ir entrando en clima para ver qué le proponías. Claro, y ahí aparecía cuál era la modelo que podía desfilar ese vestido. Y había modelos que uno conocía, que sabía, qué sé yo, Etelbrero yo sabía que manejaba la sensualidad y los tempos y además que escuchaba la música. No todas las modelos escuchaban la música. Ya eso es una ida y vuelta necesaria para vos. O sea, claro. que te den bola lo que estás proponiendo. Entonces, sobre eso, sobre esa información que vos tenías del vestido, la inspiración que había tenido el diseñador, Carlito decía, entre estas modelos que ponemos acá, qué sé yo, y yo sabiendo cómo era la modelo, le buscaba una música que tuviera el clima, que expresara un poco, se asociara al vestido y que al mismo tiempo funcionara como parte de un espectáculo. Un desfile que duraba 1 hora, tenía que tener climas, momentos, y tenía que terminar en lo más alto. Entonces ahí ya tu trabajo de disjockey y de musicalizador ya pasa a ser una cosa como mucho más grande, ya estás en el mundo de la producción. Y por eso es donde yo siempre creo que, digamos, nuestro trabajo no es el foco de qué música voy a llevar a la pista de baile, sino que es qué me dice la música. Sí. Ese es un poco. De hecho, vos entraste ya ahí, o sea, en los medios de comunicación, televisión, radio, sí, lleno. Después podemos hablar 5 horas más de eso. Sí. Bueno, obviamente, porque cuando empecé a hacer la radio, en un momento empecé haciendo media hora por semana, música enganchada, pero después se transformó, te transformaste en musicalizador de radio. Y entonces, en el 81, 82, hacía 5 horas por día en la radio. 5 horas por día de música. 1 hora en Radio del Plata y 4 horas en Radio Espléndida a la noche. Y cuando vos haces radio, no pensás en la música que vas a poner en la pista de baile, pensás en la música del oyente, en proponerle cosas que son desconocidas. Claro, vas más hacia la canción también. Exacto. Entonces, tu mundo auditivo y de conocimiento se amplía y empezás a escuchar todo. Pero cuando te digo todo, es todo. Porque también cuando los locutores hablan, vos le pones una música incidental. Muchas veces esa música incidental la sacás de la música de las películas o del jazz. Entonces, esos fueron años donde yo compraba de todo y escuchaba de todo. Y recibías además promocionales, ¿no? De discos de promo. No te creas. ¿No? La industria del disco ha sido bastante... tardó mucho tiempo en descubrir a los DJs. La industria del disco, los promocionales se los mandaba a la gente de radio y además generalmente los mandaba con la idea de que el difusor de radio pusiera el tema que ellos querían. Te marcaban el corte. Exacto. O los 2 cortes. Y como yo compraba los discos, me sentí siempre como bueno, soy el responsable de esta elección. Inclusive, qué sé yo, hemos hecho, vuelvo a decirte, como Last Train to London, hemos hecho éxitos nosotros en Argentina que en otros lugares nunca lo fueron. Y bueno, tenía mucho que ver con eso. Con las discografías conocí gente maravillosa, cambiábamos ideas, sobre todo esa primera conversación en fines de los 70, que yo les decía, no sé por qué no publican esto. Claro, digo, sos un referente al que las discográficas y también los artistas te han llamado durante muchos años, y supongo que te siguen llamando, pero sos una persona que consultan. Sí, hablamos mucho de música, y a medida que pasan los años me doy cuenta que el haber estado absorbiendo los 60s y ser ya de manera directa
alguien que trabajó con la música, siempre hablo en general de la música popular, ¿no? De las canciones, pero que ya trabajó en manera directa de los 70 a los 80. Entonces, no solamente tenés esos conocimientos, muchos que después vas ampliando, sino que además tenés la vivencia de saber qué pasaba con eso en el momento que iba saliendo, ¿no? Y ahí, viste, lo que pasó en los 80s, ayer le decía a Ale, mi hijo, entre el 65 y el 90, esos 25 años son impresionantes. En todo sentido, no solamente por la canción, sino que además se evolucionó los estudios de grabación, los ingenieros de grabación, las tomas de audio, los microfonía, el desarrollo desde los sintetizadores a los teclados electrónicos, los sistemas MIDI que con una tecla hacía sonar todo lo que en la época del rock sinfónico necesitaban 3 flacos atrás caminando los cables. Y escuchar. Yo creo que lo más importante que tenemos nosotros es escuchar, y cuando tenés la ocasión de experimentar el vivo, de conocer al artista o ir a verlo, a ver qué le pasa al artista con el público que lo va a ver, ¿no? Porque también desde ese lado vos aprendés. Totalmente. Creo que esos 25 años para mí han sido referentes y son referentes. Hoy hago canciones, el programa de radio, y lo lindo que tiene el programa de radio es la libertad de no saber qué voy a poner, cuándo salió, ni en qué idioma se canta. Ese es otro tema que ahí yo tuve suerte, porque esos años de Mau Mau, si bien cuando empecé o en mi casa se escuchaba de todo, se escuchaba bolero, se escuchaba jazz, y en lo de mi abuelo escuchábamos folclore, pero haber trabajado en Mau Mau en esos años, Mau Mau tenía una concepción internacional y te diría europea, de un pensamiento argentino-europeo. Entonces en Mau Mau yo tenía que conocer de música francesa, de música italiana, de música española, de música de Brasil. Vos tenías que tener un conocimiento y estar abierto a lo que pasaba. Entonces, digamos, vos sabías de bossa nova y también sabías, porque la primera, acá se llamaba gallegada, pero la primera flamenco pop, que nosotros, el fuerte fueron los Gypsy King, en esos años se llamaba Peret, el tipo. Y entonces vos también tenías que manejar y también entender, mirá qué loco la Argentina, entender que a veces te tocaba poner músico a trabajar muy asociado a las colectividades. Sí. Entonces acá, la colectividad española o la colectividad italiana, por decir las mayorías, también te hacían tener que saber, vas a la italiana y vos tenías que saber cuál era la música del Festival de San Remo y que claro, entonces ese aprendizaje, ese estar inmerso en la música de todo el mundo, a uno le amplía mucho. Y después lo demás es una continuidad, digamos, porque hablamos de Giorgio Moroder, que hacía su música en Múnich, pero tenía su arreglador y su músico tecladista favorito, que era Thorvald Ursson, que era un noruego. Pero estaban los Kraftwerk. Todo el mundo dice, la música electrónica empezó con los Kraftwerk. No, el primer grupo electrónico que fue considerado pop y de discoteca fue Kraftwerk, pero no, para mí, la primera música electrónica que bailamos la hizo Giorgio. Con Giorgio, vos imaginate esto, 1977, ¿ok? Yo tenía un año. Bueno, 1977 llega I Feel Love de Donna Summer. Yo ya había comprado el primer álbum de Donna Summer, había comprado el segundo álbum de Donna Summer, que se llamaba Las Cuatro Estaciones, el tercer álbum de Donna Summer, Try Me, I Know We Can Make It, y aparece I Feel Love. En un disco que no lo tenía como tema principal, era el último tema de un lado. Y se suponía que un tema, I Remember Yesterday, que era medio
medio hollywoodense, era como el tema de ella. Cuando escuché Feel Love, se me voló la tapa de los sesos. Era una revolución, era raro de verdad. No porque fuera imposible, pero un tema muy veloz, de 127 golpes, con un sequencer, con un sonido rítmico, no acostumbrado a tener la batería delante ni nada. Y ella, que siempre para mí es la mejor de todas las de la música de discoteca, ha sido Donna Summer, para mí, lejos. Porque en su voz tiene un don, ¿viste?, expresivo y conecta emotivamente, ¿no? Transmite. I Feel Love fue una revolución y le guste o no le guste o digan lo que quieran, para mí es el origen real de la música electrónica. Aún hoy, no sé la cantidad de revisitas y remixes que hay sobre I Feel Love, miles. Y aún hoy lo pones y te vuela la cabeza. La original permanece, sigue siendo como... Y la original permanece, la puse hace poquito, llevé el vinilo original y lo puse y dije, wow, sigue siendo excepcional. Y bueno, y a vos te tocaba, vos recibías el disco, elegías, armabas sobre la base de lo que vos ya tenías probado, que le podía gustar a la gente, y decías, bueno, y tengo que poner porque si a mí me volvió loco, algo va a pasar con eso. Y entonces vos lo ponías, y la gente bailaba porque, yo creo, bueno, porque había ido a escucharte, o porque sabía que estabas vos, y decían, bueno, si lo pone Alejandro, por ahí debe ser. Tenías digamos, la personalidad como para poner y presentarle la convicción. Música. Claro. Yo creo que esos años para mí también tienen que ver con la convicción. Es difícil decirlo porque si no parece, viste, que uno es el dueño de la verdad. Pero hay temas musicales que vos escuchás y que te dicen algo y que al primero que enamoran es a vos. Y ahí es donde vos entendés que tu misión también es eso, es llevar ese enamoramiento, esa admiración que te produce un tema musical, los arreglos, algo que está dentro de la versión. Y entonces vos con esa convicción lo llevas a la pista de baile. Y también lo haces muchas veces sabiendo que estás corriendo un riesgo, sabiendo que hay gente que no le va a gustar, como me ha pasado con otros artistas que después en el tiempo, qué sé yo, Bob Marley, el reggae a fines de los 70 no lo conocía nadie. O sea, sí algunos músicos, sí había tenido un momentito con Jimmy Cliff a fines de los 60s que para la gente sonaba caribeño, entre comillas. Claro. Pero el reggae como concepto genérico, rítmico, nadie le daba bola. Pusiste algunos primeros reggaes en tus compilados, Sí. ¿no? UB4 y... Sí, el primer disco de UB4 y el primer disco de Eddie Grant lo puse en mis compilados. Bueno, Pero, dos bandas que además tienen una producción electrónica y claro, un sonido, una calidad impresionante. Claro. pero la primera vez que puse Marley, 78 debe haber sido. Y me acuerdo que la gente, y que además lo puse tarde, y me acuerdo que la gente se quedó parada. Diciendo, ¿qué hacemos? ¿Se baila esto? Claro, porque también son temas que tienen un beat mucho más bajo, ¿viste? Un beat de 100. Ahora es como normal, hay géneros muy populares como la cumbia, el reggae, están todos ahí. Pero en aquellos tiempos eran como muy abajito. Estuviste abriendo una brecha, digamos. Y sí. Claro. O también, viste, cuando venía el momento del rock y puse los primeros temas que me llegaron de AC/DC,
Y la gente decía, qué sonido, me lastima. Y te puteaban, ¿viste? Te atravesaba el pecho. Sí, bueno, pero eso forma parte de la misión que vos tenés como DJ de si vos conocés, escuchaste, tu misión también es esa. Hay algo que me lleva, escuché una entrevista tuya hace poco, y siempre veo que tenés muy claros los conceptos y la manera de escribir algunas cosas, de situarlas, de ponerlas. Y recién cuando hablabas de lo de Donna Summer puntualmente, recordé esa frase que dijiste, la música te elige. Y yo dije, esto es una frase de remera, de gorra. Sí, yo creo que... Yo creo que, porque en algún momento, viste, cuando arrancaba nuestra profesión, algunos decían, el DJ es un músico frustrado. Y en realidad son dos vertientes totalmente diferentes de la música. Yo creo que nosotros, digamos, creo que el músico tiene una formación, aunque sea autodidacta, tiene una formación disciplinada sobre un instrumento determinado, sobre un pentagrama, sobre una estructura. Al mismo tiempo, después, eso que aprende solo necesita de los aliados de sus compañeros para transformarse en una cosa concreta. Y eso requiere disciplina y trabajar con otros músicos y ecualizar la formación interna con la de otros. Y ahí es donde nacen o los grandes casamientos que durarán mucho tiempo o las grandes peleas, digamos, ¿no? Pero nosotros los DJs, yo siento que nosotros fuimos elegidos por la música de una manera distinta. Yo creo que nosotros nosotros somos como una esponja. Cuando somos chicos y vamos creciendo, absorbemos las canciones y de todo lo que escuchamos no nos quedamos con todo. Nos vamos quedando con cosas. Hay cosas que te eligieron quedarse en vos. Y sobre la base de ese enamoramiento, sobre la base de eso que vos incorporaste, es donde empezamos a expresar lo que nosotros sentimos a través de las bandejas, a través de una performance, de una musicalización. Y contamos una historia, porque un poco, digamos, vos estás poniendo música, te corre la adrenalina, hay un montón de cosas que te suceden al mismo tiempo, del tema que pusiste, el que vas a poner ahora, que elijo, miré la gente, me cambió la luz, no la pegué con este tema y se enfrió la pista, la pegué con este tema y la pista calentó. Entonces, digamos, en esas decisiones cortitas o cosas que te van pasando, la música te va diciendo acá estoy. Sigue latente esa adrenalina, ese momento de prueba-error, tener que recuperar. Bueno, totalmente. Siempre pensé que si el día que no sienta eso, me quedo en casa. Pero lo sigo sintiendo y más lejos todavía. Ahora me pasa que además de sentirlo, me pasa que la misión que vos tenés es hacer un mundo mejor, es hacer que las emociones que lleva la música beneficien a quienes están ahí. Miro mucho eso, porque la vida de cada uno de nosotros tiene distintas altibajos, idas y vueltas. Cambian los estados de ánimo, hay cosas que te modifican, pero cuando vos vas a una pista de baile y la música te empieza a atrapar, creo que volvés a ser vos mismo, volvés a encontrarte con mensajes que están adentro tuyo, volvés a tener comunión con otras personas, y esa es la esencia de los humanos. Entonces un poco lograr que
parar el mundo, que la problemática se quede de costado y vos vuelvas a sentir esas cosas y vuelvas a enamorarte y vuelvas a tener la posibilidad de revivir momentos lindos tuyos. Y me parece que gran parte de eso está dentro de nuestra misión, ¿viste? Realmente pienso así. Es de las cosas más lindas que tenemos los DJs. No, sí, yo creo. Sí. Sí, a nosotros nos pasa, no sé si a vos te pasa, pero cuando vos terminás, cerraste la jornada, esto, lo otro, terminás, qué sé yo, guardás las cosas, conversás, a veces estás con alguno de tus compañeros, se quedan conversando, van a tomar algo, desayunan, y después hay un momento en que te quedaste solo, y ese es un momento donde empiezan a pasarte, evocas o te empiezan a pasar lo que viviste. Te vi la película de toda la noche. Sí, y la música, y las canciones y este momento, cosas que evidentemente mientras vos ponías música estaban ahí, tu cerebro la vio, pero vos, el foco tuyo estaba por otro lado. Y después, cuando viene ese momento, vos ves que hay momentos felices, volvés a ver algunas caras que fueron felices o que te transmitieron alegría, y también te vuelve a pasar si te equivocaste con algo, y después decís, la de hoy es una noche para guardar para siempre, porque estuviste bien y porque te gustó y porque te encontraste con una buena cabina y con un buen sonido y fluyó, ¿viste? Yo creo que ahí hay, yo creo que ahí está la verdad. Y creo que te pasa al otro día, tenés ganas de escuchar música de nuevo. Y dormiste 3 horas, pero te querés levantar a sí, escuchar y reescuchar. Sí, volvés a escuchar música, volvés a revivir cosas. Se te desprendieron ideas o canciones que nunca pusiste anoche, pero que ahora están. Y creo que eso nos hace especiales a los DJs. Creo que lo que nos hace especiales a los DJs no es lo que se ve, es lo que experimentamos fuera de lo que se ve. Todos los sacrificios y todas las cosas que te fueron pasando hasta llegar a conseguir una cabina o conseguir una posibilidad de poner música. Todas esas cosas que son las que no se ven y las que a veces mucha gente puede llegar a criticar de una performance de una persona. Nadie por ahí se detiene a pensar que esa persona que es re grosa hace sacrificio, deja de ver a su familia, viaja en la mejor condición que puede conseguir, que a veces no son demasiado felices, que para 3, 4 días en un hotel donde está solo, en una habitación, que no conoce o que entabla una relación por su trabajo con gente que no la conoce y que puede ser todo muy, ¿cuál es la palabra? Muy prolijo, pero eso no quiere decir que haya una línea afectiva, pero forma parte del trabajo. Sí, toda la parte de la soledad del DJ preparando y en la previa y las horas y días previos de estudio, organización. Sí. Esa parte, claro, no se conoce, o como vuelvo a decir, o la conocemos nosotros, los que lo hacemos. Y me parece que ahí hay
Me parece que, bueno, también me parece que ahí está el germen de lo que vos podés dar en una cabina. Y también ahí está esa misión, esa devolución de la música que te habló, ¿viste? De que más allá de que tuviste que tener esas privaciones o lo que sea, es más valiosa la música y lo que vos entregás en una performance. Me parece que pasa mucho por ahí. Totalmente, Alejo. Mirá, y de casualidad, sí que queremos las casualidades, yo puntualmente no. Hoy estamos acá y se festeja el Día Argentino del DJ. Sí, bueno, sí, qué cosa, ¿no? Vos sabés que el 24 de julio es el día que partió Pato C. Y Pato C es uno de los DJs de la vieja escuela. Y yo digo que Pato fue la primera persona, el primer DJ argentino que puso la palabra DJ en conocimiento de la gente, popularmente. Y entonces es como alguien que tenemos que recordar. Por eso, entre muchos de la vieja escuela y de algunos que fueron empezando, después surgió la idea de decir que el 24 de julio debe ser el día del DJ argentino. El 9 de marzo es el día del DJ internacional. Eso surgió como una iniciativa de la UNESCO, creo que por un evento solidario. Pero no nos consultaron, esa es la verdad. Lo decidieron. Sí. En cambio, esto me parece muy genuino. Vuelvo a decirte, no solo por lo que significó Pato, que además grabó casi 300 discos enganchados. Una máquina, reconocido en muchos lugares. Yo, gracias a su disco, conocí a James Brown, por ejemplo. Conocí muchas cosas que cuando las vuelvo a escuchar digo, wow, él las tenía, las había oído. Y siempre tuvo un foco de pista de baile, Pato. Que esto también es clave, ¿no? O sea, si hoy bailamos la música que bailamos en Argentina es porque estuvieron todos ustedes allanando el camino. Sí, se fue formando, ¿viste? Se fue formando esa cultura. Creo que por eso me parece importante que los DJs argentinos tengamos nuestro día, recordándolo a Pato, pero además porque cuando vos entrás a mirar la historia de los DJs argentinos, y si querés, empezamos posicionándolos, no voy a hablar de los musicalizadores de radio, pero de los DJs argentinos, en los 60, mitad de los 60, Ezequiel Lanús es de ahí, el 66 abrió Mau, Pocky Evans, había un montón de DJs muy importantes en esos años. Pero si nosotros miramos que hace casi 70 años que está la profesión de DJ en la Argentina, también tenemos que mirar la cantidad de DJs argentinos importantes, valiosos, originales, que viene habiendo desde entonces, y muchos que han trascendido las fronteras y han sembrado. Por ejemplo, estoy pensando en Fiorito, que es un poco el que sembró, el que puso la semilla en Ibiza. Y al que descubrió, DJ Alfredo. Sí, DJ Alfredo. Al que descubrieron los ingleses y empezó a nacer la idea de Ibiza como lugar de entretenimiento y música electrónica. Pero ahí empezó un argentino. Y muchos DJs argentinos que empezaron, se transformaron después en grandes personas de la industria de la música, en grandes productores, pero sobre todo, obviamente, en directores de radio, de FMs, en grandes musicalizadores, pero sobre todo, nunca, aquellos que fueron pasando nunca dejaron de pensar en la pista de baile y en la gente. Por eso te digo, los DJs argentinos son de los mejores del mundo. No digo, digamos, vos vas a escuchar a Carl Cox o escuchás a
David Morales, que son de Estados Unidos y son impresionantes porque manejan el groove y la potencia de las canciones, pero son de ahí y nacieron pensando en el dance concreto. Como hoy los DJs de la música electrónica que nacen pensando en la pista de baile, ¿no? Y en su show. Pero esa formación de los DJs argentinos, donde vos escuchaste música de todos lados, donde vos llevaste a la pista de baile canciones hechas en todos lados y manejás el lenguaje del house o de las artistas que llevaron la música a house, o manejás el Britpop, manejás el rock argentino cuando se hizo pop a partir de Charly García, ¿ok? Porque también lo digo, como digo yo, los 80, la música en todo el mundo, el pop se transformó en la música de todo el mundo. Y todo el mundo conocía, y empezaron los remixes, y empezó Madonna y Michael Jackson y todo lo que quieras. Pero además, los argentinos tenemos a los argentinos. Y Charly empezó a hacer estructuras que llevamos a la pista de baile, y Virus, y Soda Stereo, y Miguel Mateos, y Los Abuelos de la Nada. Y decir, pará. Y esa línea que hoy te permite un tema de Miranda llevarlo a la pista de baile, digamos, nunca se cortó. ¿Viste? Inclusive, otra cosa linda también es que la música de los argentinos o los músicos argentinos empezaron a entenderlo al DJ y a sentirlo un aliado. Y eso también está bueno que nos haya pasado. Los músicos, los artistas empezaron a sentirlo un aliado. Sí, definitivamente. Donde te consultan sus producciones, te muestran sus demos, sus temas. Sí, o te mandan para que vos le hagas un remix o pienses que hiciste, si esto está bueno. Eso también es lindo. En eso también yo soy afortunado, porque tengo la suerte de conocer a los músicos argentinos desde su origen, desde sus ideas originales. Tengo la suerte de conocer a los pioneros, a las glorias, de sentarnos a hablar de música, de sentarnos a... bueno, ¿qué te puedo decir? Debes tener anécdotas, cantidad de anécdotas. Y no sé si te viene alguna puntual. Mirá, tengo una que nunca soñé, que Charly me puso arriba de su banda. ¿Cómo fue eso? Charly en el 2013, nosotros con Juan Alberto Badía produjimos un disco de Charly, 60x60, y con Juan pensamos que Charly nunca había estado en el Teatro Colón. Entonces hablamos con él y al poco tiempo él me llama y me cuenta lo que había pensado para el Teatro Colón. Y hubo que salir a buscar el Teatro Colón. Y no lo encontrábamos. Y entonces en febrero del año siguiente, del 2013, me encuentro con él en Mar del Plata y hablábamos de ese tema y me dijo, quiero que te vengas el sábado a Cosquín conmigo. Bueno, dale, voy. ¿Qué querés que haga? Quiero que pongas música. Pero, ¿cómo que después? Quiero que hagas las transiciones. O sea, que entre medio de un tema que toco con la banda y el otro, vos tenés que poner algo. En el escenario de Cosquín. En el escenario con él, ahí atrás, al costado. Bueno, ¿No dormiste? No. Tranquilamente, no. 3 días sin dormir. Trabajar con Charly García es una de las cosas más maravillosas que me pasó en la vida. Es un creativo sublime y la única opción que tenés para trabajar con él es ascender. Todo ascender, sí. No, pero además él confía en vos, te invita, ¿viste? Es decir, es único. Y bueno, ese Cosquín estuve en el escenario poniendo transiciones. Y en un momento le digo, bueno, y cuando no hago nada, vos pues sentate acá adelante.
Y después, al poco tiempo, hicimos la vendimia y ahí me pidió, Charlie sabe mucho de música y de canciones. Muy informado, ¿no? Muy informado. Sabe mucho y me dijo, bueno, quiero que empieces vos. ¿Qué quieres que haga? Hace los 60s. Entonces hice toda la previa del show poniendo música con los 60s y después hice las transiciones. Es una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida. Es impresionante. Y nada, tuve suerte, trabajé con muchos, nos queremos con muchos, porque también, vuelvo a decirte, los jockeys argentinos, siempre les suelo decir a los periodistas que escribieron la historia del rock argentino que está buenísimo, pero que se olvidaban de los DJs, le digo, porque nosotros poníamos, los DJs de todo el país ponían la difusión de los temas argentinos se debe a los DJs de todos los boliches de la Argentina. Absolutamente. Entonces, a veces le digo a los periodistas, digan algo. De acá en más los próximos libros ya Y un poco, ¿viste? van a tener que estar en la historia. Es que es así, ¿viste? Un poco el reconocimiento también. Bueno, que es lo que nos hemos ido ganando a lo largo del tiempo y que hoy, pensá que en aquellos 70s, principios de los 80s, yo decía, el DJ que iba a ser el artista del año 2000. Vos ya tenés esa visión. Del próximo siglo. Y hoy los DJs son los protagonistas, son los artistas de este siglo. Y me parece que está bueno lo que está pasando, ¿me entendés? Me parece que la tecnología, el uso, la posibilidad de manejar la rítmica, lo que significa hoy ir a bailar, la pista de baile, el lugar de encuentro, me parece que eso también está bueno que reconozca lo que nosotros hacemos. Por eso es lindo, de estar escondido ahí atrás del lavacopas a estar hoy arriba de un escenario, está muy lindo. Y es un gran reconocimiento. Sí, es un gran reconocimiento. Y eso se debe, vuelvo a decirte, a la cantidad de talento de DJs argentinos enormes. Cuando pienso en aquellos que fuimos los primeros de los 70s, 80s, pero la evolución y nuestros DJs de los 90s, que son los que realmente han puesto el punto de partida de este mundo de DJs electrónicos, hay gigantes. Ahí, bueno, además de coincidir obviamente, hay un punto que me interesa tocar, que es vos estuviste en una situación, en una instancia en la que fuiste convocado por empresarios para abrir una nueva discoteca, que es la que terminó cambiando la historia, ¿no?, de la música electrónica. Sí. 92, fines 92, me convoca un catalán que traía la licencia de Pachá, Ángel Torres, tipo fantástico, muy culto. Y entonces él trajo al arquitecto que había hecho diferentes Pachás en el mundo. El de Argentina, si mal no me acuerdo, es el número 29. Se fue construido desde cero, sí, con un proyecto de arquitectura. Sí, es más, si vos mirás la construcción de Pachá, que se inauguró en el 93, tiene todo lo que mucho tiempo después empezaron a tener las construcciones del entretenimiento ligadas a la seguridad. El tipo ya la pensó. Vos mirás, hoy prácticamente no se ha modificado nada de la estructura de Pachá. Ventanales por todos lados, una puerta. Trabajé con él en el desarrollo de cabinas, de sistemas de sonido, de montajes, y después trabajé como director artístico para definir un poco la música. De Ibiza vino Joan Ribá, un catalán de un buen gusto, y Carlitos Díaz, un argentino que estaba trabajando allá. Y después, una vez acá, para seguir la línea,
Hernán trabajaba en cinema y yo lo convoqué para que viniera a Pachá. Y lo demás es historia, porque por Pachá pasaron todos, empezaron a venir artistas, DJ artistas de distintos lugares y se marcó una línea musical a seguir. En forma paralela, el año siguiente abrieron El Cielo, que estaba en cabina, estaba Popi y Miguel Rodríguez, y empezaron a venir también muchos Paul Oakenfold, empezaron a venir otros artistas de esa camada, y ya la música electrónica empezó a ser empezó a entrar en la nueva generación con muchísima fuerza. Y lo demás es mirar alrededor pioneros como Diego Roca, como Diego Cid, como Aldo Haidar, un animal. ¡Qué jockey! Aldo, Javi Zucker, Carlitos Alfonsín. Carlitos ya venía muy ligado al desarrollo musical porque era compañero de los Soda en la universidad y ya tenía ya una sensibilidad muy, muy de vanguardia. Y al mismo tiempo muchos DJs de distintos lugares de la Argentina que son muy originales, muy ricos, y empezaron a poner todo eso. Y de manera internacional hay que ponerlo a Ezequiel Deró como el primer DJ de los 90 que cruzó y que empezó a hacer su propia música junto con los hermanos Guerrieri, y bueno, empezó a poner música en la Low Parade, en otros países. Yo creo que Ezequiel fue como nuestro primer artista de festivales que empezó a ser importante. Quiero decirte, la historia de los DJs argentinos es muy larga y es muy buena, porque hay... Me estoy olvidando, qué sé yo, ¿no? ¿Viste? Te decís algunos nombres y te van apareciendo otros. Es infinito y tanto como es tu historia. Yo No, te propongo por al aire que hagamos un capítulo 2 y probablemente un capítulo 3. Sí, bueno. Porque hay un montón de cosas que no hablamos. No hablamos Sí. muchas cosas de radio, de medios, de Sí, producción sí. artística. Sí, claro, sé que tocaste en un castillo. Sí. No sé si querés, por ahí podemos cerrar con esa. ¿Qué te parece? Eso fue, también era llevar nuestra música a otros lugares, ¿no? Y por esas cosas de la vida salimos unos argentinos, fuimos a poner música a Moscú, y después fue una producción muy grande, un desfile de modelos en Rumania. ¿Año? 1986. Y bueno, bajamos en Hungría, nos fuimos a Rumania en auto y fuimos, ahí están los Montes Cárpatos. Y en los Montes Cárpatos era verano, vivíamos en un centro de esquí que se llama Brasov, y ahí en Brasov está el castillo de Vlad Tepes, el conde Drácula. Y hicimos el desfile en el castillo del conde Drácula, yo puse música ahí, y después puse música en un lugar histórico muy grande, que era como una especie de museo, pero abierto para nosotros, y hubo una fiesta especial. Y también fue una aventura. Y de ahí fui a Italia, puse música en una discoteca en Firenze. Estuve en Milán, en Radio Cinque, donde estaban DJ Bobo. No, quiero decirte, nada, en un mundo que no era global, ¿entendés? Entonces, todo lo que hacíamos nosotros en Argentina eran como aventuras. Son hazañas absolutas. Sí, absolutas. Pero para mí son experiencias inolvidables. Eso sí. Bueno, y además siempre hice toda una historia musical en base a lo que fue el castillo del conde Drácula, y aprendés
cosas reales, como que la historia que nosotros conocemos de Drácula no tiene nada que ver con la realidad. ¿Viste? Drácula es un héroe nacional, es el tipo que detuvo el avance de los turcos, el que fundó Rumania. Allá lo adoran. El castillo es un museo. Van los chicos del colegio como una excursión, ¿entendés? Totalmente diferente a lo que nosotros recibimos acá. Nada que ver, nada que ver. Y está lindo porque uno aprende aprende otras historias, pero también conoce gente copada, gente increíble y muy abierta. Eso sí, en general los europeos tienen esa apertura que nace sobre el respeto de lo que vos haces. Y hablamos mucho de música. Con el DJ de Firenze hablamos mucho de música sobre lo que ellos hacían, lo que les gustaba. Aprendés. ¿Qué vienen a bailar? Los italianos, esto, les gusta esto. ¿Vos qué hacés? Yo hago esto. Uy, eso. Ahora hace poco estuve en Madrid y fui a una discoteca muy famosa, la 33, que el DJ es además el operador de un programa de televisión. Y estuvimos charlando un poco de todo. Y los españoles son muy particulares con lo que les gusta bailar. Pero, por ejemplo, le mandé estos son los nuestros. Ellos les gustan muchas cosas del rock argentino. Le mandé algunos remixes. Le mandé un remix que hice con Trueno y la música de Nile Rodgers. Digo, ponelo porque te va a sonar distinto. ¿Cómo se llama esta banda? ¿Actual Argentina? No. El tema de la banda que hace ¿A dónde? ¿A dónde vas? Setúya U. Setúya U son alemanes, pero el tipo que canta es un español. Es un español. Por eso canta en castellano. Y ellos no lo conocían. Y le conté la historia de los dos temas que acá la gente se volvía loco y se lo mandé. Ellos mismos en España no lo conocían. No sabían. O después hay un productor de urbano glorioso, se llama Dano, que labura con C. Tangana, con tantas cosas, ¿no? Y hacen un programa donde hablan de música. Y en un momento se ponen a hablar de Barrabás. Terrible banda. Y Barrabás, entonces dice, no, esta banda. Entonces yo le cuento que Barrabás, nosotros en Argentina, lo poníamos y le mando los 3 hits que tiene Barrabás, que tenía un bajista que era de País Vasco, y les cuento algunas cosas, claro, que ni ellos mismos sabían. Y bueno, nada, nos entusiasmamos. Cuando conversás con gente de Europa, hay un ida y vuelta muy lindo. Tendrá que ver que siempre tenemos alguna conexión con nuestros ancestros españoles o italianos, o lo vaya a saber, ¿no? Tal cual. Está lindo. Bueno, nada, nos juntamos la próxima y hablamos de lo que tenga ganas. Mientras esperamos el libro de Alejandro Ponlecica. Sí, está ahí hecho, pero bueno, no sé, viste las editoriales. Está hecho, bueno. Escribí algunas cosas, sobre todo escribí algunas cosas que me acordaba de las primeras épocas, que están lindos. No es que uno sepa, bueno, nada. Ya lo leeremos. Ayer salí con Ale, ¿viste? El que vive en Mar del Plata. Sí. Y terminamos muy cerquita de la Plaza Vicente López. Increíblemente le conté. Acá, en esta esquina, vive mi abuela. Desde el segundo piso tiramos un cable en el techo de una camioneta, pusimos las bandejas cuando Argentina salió campeón en el 78. Y yo ponía música y la gente bailaba en la plaza. Y le dije, estoy seguro que el primero que puso We Are the Champion de Queen, asociado a alguna final, fui yo. Le digo. Después pasaba, no sé, en los partidos de fútbol pasaban We Are the Champion. Y le digo, y pegamos justo la vuelta, y le digo, ahí en Callao, entre Santa Fe y Arenales, estaba la disquería Música en el Aire. Le digo, ahí estaba Música en el Aire y había un bar que se llamaba Oasis. Ahí vi el partido contra Alemania en el 86. Y cuando terminó el partido, acá puse la bandeja y bailamos en la calle enloquecido. Así que la Copa 1 y 2 estuve poniendo música. Impresionante. ¿Viste?
Alejo, un Dale, honor, un un placer. gustazo. Gracias.